La autoestima es un valor frágil que se conecta directamente con esos valores que rigen nuestra vida. En la medida que seamos más coherentes con ellos, pues vamos a tener una mayor autoestima. Pero cuando nosotros nos alejamos un poco de esos valores, la autoestima va a disminuir. No sé si en algún momento te has preguntado por qué nos encontramos con algunas personas posiblemente con una capacidad de éxito menor y son muy felices con respecto a otras que tienen esa capacidad o que percibimos nosotros como una capacidad de éxito superior. Y eso se debe a la autoestima. Y hoy con Claudia Mónica, médica y coach, vamos a explorar un poco ese valor de la autoestima y cómo lo vamos a entender y saber ponerlo en práctica en nuestro día a día. Claudia Mónica, bienvenida. Gracias, Paula. Sí, este tema para mí es apasionante, me ha traído mucho beneficio en lo personal y creo que con muchísima frecuencia escuchamos quiérete a ti mismo, pero a veces se nos vuelve como frase de cliché y no sabemos ni siquiera cómo lograr querernos a nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar hoy, de los autos que tienen que ver con la autoestima. Así es, Claudia, y tú lo has dicho. Y partiendo de ese concepto, esos autos que nos acabas de mencionar, pues me gustaría que nos aclararas un poco como ese concepto para saber cómo abordarlo, ¿cierto? Y no confundirlo de pronto con algunos otros valores. Entonces, ¿qué es esa autoestima y cuáles son esos autos que hacen relación a la autoestima? Bueno, yo quise llamarlos los autos de la autoestima porque me parece que es bastante coherente con lo que vamos a ver. La autoestima no es más que esa forma en la que nos valoramos a nosotros mismos, es aquella opinión que tenemos de nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en nuestras habilidades, en nuestras aptitudes, en nuestros limitantes o sombras. Pero en definitiva, la autoestima tiene que ver con qué tanto confiamos en nosotros mismos, qué tanto nos aceptamos a nosotros mismos, cómo nos estamos viendo a nosotros mismos. Y eso indiscutiblemente tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con las personas. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los autos. Y vamos a hablar de algunos de ellos que tienen que ver en el fortalecimiento de esa autoestima y el primero es el autoconocimiento. Autoconocerse es la clave para el desarrollo personal y eso lo hemos hablado en distintos Diferentes espacios, espacios total. en este viaje interior, a ustedes viajeros que siempre los invitamos a hacer este hermoso viaje interior. Y básicamente autoconocernos implica saber cuáles son mis creencias, cuáles son mis perspectivas, cuál es la manera en que yo me converso a mí misma, cuál es aquella forma en que me veo, cuál es mi personalidad, la forma en que me relaciono con las personas. Y para darles un ejemplo de entender por qué el autoconocimiento es importante, tenemos a una persona a la cual critican mucho y entonces esa persona piensa y se siente inferior a otras porque hace caso de esa crítica destructiva. Pero por el contrario vemos otra persona que la alaban de forma excesiva y esa persona empieza a crear una necesidad de aprobación permanente. En la medida en que nos autoconocemos, vamos entendiendo por qué o nos sentimos inferiores o por qué nos vamos al otro lado de necesitar aprobación todo el tiempo. Y es allí donde es tan importante el autoconocimiento. Entonces, ese es el primer auto. El segundo auto es el autoconcepto. El autoconcepto tiene que ver con las creencias que tenemos de nosotros mismos, cómo nos hablamos, cómo nos vemos, cómo hacemos las cosas, ¿sí? Y tiene mucho que ver con esos juicios, paradigmas, experiencias e interpretaciones que hacemos de las realidades que vivimos. Y para entenderlo un poco del autoconcepto les voy a dar un ejemplo. Si vamos a participar en un juego y resulta que perdemos el juego, entonces puede que una persona tenga un autoconcepto muy bajo y termine diciendo es que soy un perdedor, es que no sirvo para nada, es que yo no sé nada, es que no soy capaz.
Ese es su autoconcepto, Sí. pero por el contrario estamos en el mismo juego y hay otra persona que lo pierde y esa persona dice, ok, lo perdí, hice todo lo mejor que pude y voy a tratar de hacerlo mejor para la próxima vez. Entonces, fíjate cómo el autoconcepto varía en una y otra y entender cuál es el concepto que tengo de mí ante las diferentes circunstancias de la vida hace la diferencia. El otro auto es la autoimagen. ¿Cómo me veo yo? No solo física, sino también emocional y espiritualmente. Y esta autoimagen es independiente del concepto de belleza que normalmente tenemos. Así que la autoimagen tiene mucho que ver porque en la medida en que yo acepte cómo me veo, independiente de esa belleza, entre comillas, ideal, en esa misma medida yo me voy a reflejar de una forma más empoderada ante los demás. Hay otro auto que es la autoconfianza. A mí me encanta la autoconfianza porque tiene que ver en yo entender cómo hago las cosas, para qué las hago, qué tengo para hacerlas y lograr esas metas y qué no tengo, Paula. Es importante saber en el proceso de autoconfianza no solo cuáles son mis talentos, mis destrezas, sino qué no soy capaz de hacer, en qué fallo, en qué tengo que trabajar para llegar a otro nivel. Entonces, este tema de autoconfianza es muy valioso para poder llevar esa autoestima alta. Y por último, tenemos que hablar de un último auto que es la autovaloración. La autovaloración tiene que ver con identificar y reconocer en mí lo que yo he logrado hasta hoy. ¿Qué tanto he hecho? Y a veces se nos olvidan, porque si alguien nos critica, nos quedamos con esa crítica. Y hay personas que prefieren identificarse mejor con una crítica destructiva que con una constructiva. O incluso se olvidan de que tienen valores, de que tienen talentos, de que son únicos, de que son irreemplazables y terminan teniendo una autovaloración muy baja. Entonces, fíjate, Paula, cómo estos autos hacen la diferencia para tener una mejor autoestima. Claudia Mónica, definitivamente me abres el panorama de una perspectiva diferente. Sí. La autoestima siempre pues lo había visto desde otra mirada, pero hoy con esa explicación que tú haces en este preciso momento de esos 5 autos a los que hay que prestarle atención para empezar a trabajar en esa autoestima, súper valioso. Sí. Y me encanta, y esa diferenciación, porque a veces Sí. se tiende a confundir. Y me gusta mucho desde esos ejemplos que pones, porque nos lleva a entender con mayor claridad. Entonces, a trabajar, viajeros, en cada uno de esos autos para lograr elevar cada vez más esa autoestima. Y no se trata de egos, no se trata de sentirnos superiores, levitando. Creo que va más allá de eso, de lograr metas, objetivos, de sentirnos bien con nosotros mismos. Finalmente es hacia lo que le debemos apuntar, porque ¿con quién convivimos todo el tiempo? Si no es con nosotros mismos. Bueno, Claudia, después de entender, ¿cierto? Cómo se forma esa autoestima a través de esos autos que tú nos has compartido, ¿cómo construimos entonces esa autoestima para lograr esa valía propia? Yo pienso que tiene que ver más como con eso. Sí, claro, porque el concepto inicial es cómo nos valoramos, en qué forma nos estamos valorando. Y la construcción la hacemos desde la infancia y todo es un proceso. Siempre, siempre todo es un proceso, un paso a paso. En la infancia la empezamos a construir con lo que recibimos de nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores, pero también la vamos construyendo a lo largo de la vida con las experiencias que vamos teniendo y sobre todo con la interpretación, viajeros, que hacemos de esas experiencias. Todos vemos el mundo de forma diferente, así la realidad sea la misma para todos. Entonces, la interpretación que hagamos indiscutiblemente hace la diferencia. Pero adicional a eso, hay factores internos y hay factores externos que nos ayudan a construir. Los factores externos tienen que ver con lo que nos dicen, con los mensajes que recibimos, con las situaciones que de afuera nos llegan.
Y los factores internos tienen que ver con esos pensamientos, con esas creencias, con esa forma de interpretar la vida. Para que lo tengamos mucho más claro, pues volvamos al juego de ahorita. Resulta que ya no perdimos, sino que ganamos. Entonces, si yo no he construido bien mi autoestima y gané el juego, entonces yo digo, no fue suerte, se lo estoy dando a un factor externo. Pero si por el contrario yo gané el juego y tengo una autoestima elevada, digo, ok, me fue súper bien porque di todo lo mejor que yo tenía, puedo dar más, pero en esta oportunidad me fue súper bien y me reconozco, me felicito. Entonces fíjate cómo se construye y cómo el entender este ejemplo hace que podamos validar más un factor externo que uno interno, porque no nos autoconocemos, porque se nos olvida la autoaceptación, se nos olvida la autoimagen, se nos olvida el autoconcepto, la autoconfianza. Entonces, por eso es que necesitamos construirla de forma plena. ¿Y esto a qué nos lleva, Paula? A tener una vida grata, a tener una vida en plenitud, a tener una vida sin mayores, digamos, conflicto interno, porque una persona con una autoestima baja es una persona que permanece en conflicto permanentemente. Tú decías ahora algo, Claudia, que me da mucho sentido, y es el tema de las creencias, cómo nosotros formamos esa autoestima desde pequeños con las cosas que vimos, con las cosas que experimentamos. Pero la verdad es que nosotros hoy tenemos la capacidad de discernir, tener en cuenta toda esta información que les compartimos, no solo en este programa, en otros capítulos donde hemos tocado temas de decisión, tema de valores, tema de hábitos, cómo nosotros a través de este camino llamado vida podemos empezar a orientarla de acuerdo a eso que queremos, cómo nos queremos sentir, qué queremos lograr en nuestra vida, ¿cierto? Y creo que este valor de la autoestima definitivamente es muy revelador para sentirnos o cómo queremos transitar esta vida, más livianos, más cómodos, Exacto. más tranquilos con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces creo que se hace muy importante. Quiero que en este momento Claudia nos diga si todo eso tenerlo en cuenta positivo, pero también identificar qué no nos lleva a tener esa autoestima en esa posición adecuada para lograr sentirnos bien. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que esa autoestima no esté en el nivel correcto? Bueno, seguramente lo hemos vivido en lo personal y todos hemos tenido que hacer procesos de valía personal, porque de alguna u otra forma hemos vivido experiencias que nos han confrontado y que nos han hecho pensar de pronto que no, o que no valemos, o que no acepto mi cuerpo, o que no soy capaz, ¿cierto? Entonces es importante identificar cómo se siente o qué hace una persona con una autoestima inadecuada o bajita en este caso. Las personas con esta autoestima baja son personas que siempre tienen que tener en cuenta la opinión de otros, o sea, no hacen nada sin que los otros no le den como el permiso, como bien pueda, hágale porque es que no se sienten en la capacidad de tomar decisiones. Tienen tendencia a complacer a los demás, tienen tendencia a procrastinar o aplazar las cosas, tienen tendencia a vivir muy pegadas de los reproches y críticas destructivas, o sea, se quedan en su corazón con eso, y es que me dijeron que es que yo soy, y se lo creen, o sea, le compran lo que el otro le dijo. Son personas que tienden a compararse con los demás, y aquí hay un punto interesante, es porque si yo me comparo con otro, eso es una línea invisible que lleva a la persona a tener celos y envidia, que son emociones de muy baja frecuencia que es ideal no sentirlas ni tenerlas. Son personas que evitan retos, enfrentarse a cosas nuevas. Son personas que se quejan constantemente, o sea, viven en una insatisfacción permanente con todo. No les gusta absolutamente nada. Y como consecuencia, Paula, pues su calidad de vida empeora, sus relaciones personales, familiares, sociales, laborales, o sea, todos los ámbitos de su vida se ven afectados. Así que
¿por qué no empezar a identificar que tengo que trabajar en todos esos autos para cambiar ese aspecto de mi vida? Ahí les queda, viajeros, ese checklist para que empecemos a identificar, bueno, realmente hoy cómo está nuestra autoestima. Sin embargo, lo que tú decías es muy valioso. Hay momentos, y no está mal, confrontarnos por situaciones, momentos en los que de verdad nos sintamos como bajitos en ese nivel de autoestima. Sin embargo, es reflexionar en que no es permanente, de que no es un sentir constante con todos esos, con esa lista que tú nos das. Si estamos cayendo muy frecuentemente en esas sensaciones, en esas emociones de malestar, pues presta la atención y empieza a trabajar en esos autos que nos compartiste hace un rato. Claro, yo creo que para ir cerrando, y como siempre les dejamos a nuestros viajeros ese cómo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puedes compartir tú? Algunos tips, algunas herramientas que nos permitan empezar a trabajar en esa autoestima y elevar un poco el autoestima. Bueno, ahí vienen los últimos autos que tienen que ver con la autogestión y el autocuidado. Yo debo gestionar lo que reconozco que debo cambiar y ponerme en el proceso, debo cuidarme, pero también dentro de los tips está tener muy claro que soy una persona valiosa, que soy único e irrepetible, que tengo logros, atreverme a hacer cosas completamente diferentes, dejar de postergar lo que realmente quiero hacer, empezar a responsabilizarme y salirme de ese rol de víctima, porque seguramente nos hemos puesto en ellos o vemos a muchas personas en este rol de víctima. Es muy importante hacer conciencia de cuál es ese diálogo interno, esa narrativa permanente que nos estamos diciendo, de perdedores o de ganadores. ¿Cómo estamos viendo el fracaso y el éxito? ¿Cierto? Si lo estamos viendo con tragedia, el fracaso. Entonces, estos son aquellos tips que les podemos dejar a ustedes, y como tú lo decías, Paula, ahora, ¿quién es el que va a estar con nosotros toda la vida? Nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no lo estamos en una relación sana y en una relación satisfactoria? Entonces, acéptate, reconócete, ámate como eres y empieza a trabajar en lo que tienes que cambiar para vivir en plenitud. Así es, lo importante es identificar qué oportunidades de mejora tienes allí para mejorar y elevar ese autoestima. Así es que, viajeros, seguimos acumulando millas cada miércoles 6 de la tarde a través de nuestro canal @okdigitalpereiraoficial, Instagram, Facebook y YouTube.